Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión nos vamos a poner un poco amorosos haciendo unos arreglitos súper bonitos. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales como Fátima Jardinauta. Y bien, pues vamos a comenzar. Miren, yo ya me puse aquí muy alusiva con estas pequeñeces. Es que me encanta coleccionar mucho estas cosillas y ponerlas en mi jardín. No sé, me gusta ponerlo cookie. Y bueno, pues vamos a estar haciendo unos arreglitos, como les dije al principio, muy amorosísimos. ¿Por qué? Pues porque es el mes del amor y de la amistad y se me ocurrió hacer algo así como que embellecer nuestro jardín, que puedes regalar o lo puedes poner en tu jardín para que sea bonito. Además, ya saben, los corazoncitos. Vamos a estar ocupando, miren, estos trastecitos que estuve comprando, que son como de corazoncitos. Y también vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer. Y este que es el protagonista, que miren, estuve adquiriendo en una tienda, es como para un platón, es de cerámica, está muy bonito, me gustó esta forma como que rayitas. Entonces pues vamos a estar haciendo nuestros arreglitos, esperemos que nos queden súper bonitos. Y pues vamos a comenzar. Vamos a poner un poquito de lado estos pequeños, como por aquí así que se vean monos. Y vamos a comenzar con este. Les voy a dejar las tomas por arriba, por enfrente, para que ustedes puedan percibir bien el arreglito. Y bien, pues vamos a comenzar con nuestra charolita, ya saben, para poner tierrita y no se haga un batidero. Bien, voy a empezar a agregar mi sustrato que tengo por este lado. Ya saben, miren, el sustrato sigue siendo el único que ocupo. Y ahorita que le ponga el sustrato hasta el tope, les voy a estar presentando a las nenas protagonistas de estos arreglitos. Bien, miren, nomás les voy a comentar que déjame rellenar súper rapidísimo para ahorrar un poquito de tiempo. Ahora sí, miren, les comento. Ya vamos a poner un poquito por del lado esta, pero les voy a enseñar los cortes que estuve haciendo. Miren, estuve haciendo estos cortes. Aquí tengo una echeveria y unos graptosebums. Y por este lado tengo otras echeverias y otros sedums. Y también voy a estar viendo qué más ponerle. Entonces, en lo que vamos haciendo nuestro arreglito, les voy contando qué onda con esos cortes, porque tienen una historia. Ahora sí que le vamos a poner también un poco de history time, en lo que también vamos rellenando otro poquito más del corazoncito. Bien, pues miren, les comento. Antes que nada, ya que rellenamos la macetita de tierrita, pues ya me he acostumbrado un poquito a poner la tierrita y a llenarla de piedrita decorativa, de esta que tengo por este lado, la vertí en un botecito. Entonces pues le vamos a estar agregando la piedra decorativa primero, porque se me hace un poquito más sencillo. Y sí le quiero agregar de esta, que es como mármol triturado. Entonces vamos a ponerle hasta llenarlo. Aquí voy a estar poniendo puro corte, o sea, no viene con raíz nada de lo que se me ocurre hacer en este arreglito. Entonces pues es mejor ponerle de una vez la piedra decorativa. Y luego de que ya le pongamos la piedra decorativa, ya comenzar a plantar.
La piedra decorativa, aparte de como bien nos dice, es decorativa, nos ayuda un poquito a que se conserve un poquito más la humedad en el sustrato, a que no se le meta tanta plaga también de repente, porque cuando la tierra está desnuda, como que se les hace más sencillo a los animalillos meterse, entrometerse por ahí. Entonces por eso también se la agrego. Tercera cosa, también ayuda a que las hojas basales, o sea, las de abajo de cada plantita, de cada suculentita, al momento de tocar el sustrato no se pudra o se llene de exceso de agua y perdamos, y pues no sé, sea propenso a hacer un hongo. Esto se puede hacer mucho cuando vamos a plantar echeverias. Para los sedums, pues bueno, no es muy, digamos que no importa, porque luego a veces en los sedums se les llega a caer una hojita y puede brotar, aunque con la piedra esta también brota. Ahora, vamos a estar colocando esta, miren, echeveria, que es una Perle Bond Number. Es una perle. Miren, esta perle trae un bebecito por ahí y por ahí trae un brotecito pequeñito. Esta la estuve tratando con alcohol, la estuve limpiando porque les voy a comentar. Esta echeveria más o menos ha de tener unos, ¿qué les diré? Unos 4 a 5 años, un poquito más. Estas fueron de mis primeras echeverias que he tenido. Entonces la tuve que decapitar porque las tenía en la jardinera y pues tuve que decapitarla porque en la jardinera había un poquito de plaga que ya estoy combatiendo. Bueno, les comentaba que estoy combatiendo, entonces tuve que sacar muchas echeverías, bueno, hacer corte como poda, porque tenía bastante cochinilla algodonosa, y entonces en esa poda decidí ya mejor sacar mi perle, que es una antiguísima que tengo, y ya la quiero mejor darle otro trato. Entonces miren, aquí en el medio vamos a hacer un boquetín y como pues trae un bebecito, yo le corté más largo el tallo y la vamos a colocar de esta forma, aprovechando así muy bien, miren, se los voy a poner de frente, a meterle perfectamente bien las piedritas. Y vean, también por este lado estuve lavando otras piedritas que tengo, que son un poquito más grandes, entonces para estabilizarla un poquito y que quede más fija. Y por el caso de que también tiene que sacar raíces porque fue una decapitación, bueno, una poda. Entonces, lo que hice es como equilibrarla con estas piedritas de atrás. Y bueno, vean, así simple y por sí sola, ¿a poco no se ve hermosísimo? Vean nada más el arreglito. Pero pues se me andaba ocurriendo, porque también estoy propagando, se me andaba ocurriendo que como es así de amor y todo eso, en sí el color de la perla es preciosísimo, pues le voy a estar agregando unos sedums, graptosedums, bronce o Vera Higgins, que también así les nombran. Entonces, miren, aquí le estuve quitando un petalito y pues vamos, un petalito, una hoja, y vamos a meter en la orilla. A ver, voy a empezar ay, ¿por dónde? Es que quiero uno grandecito por ahí. Bueno, no, este pequeñín. Vamos a empezar por esta orilla de acá. Bueno, estos se pueden clavar bien. Y miren, vean nada más. Bueno, pues vamos a estar poniendo alrededor de ella algunas de estas Graptosedum Vera Higgins o bronce. Estas vienen de una cruza de un Graptopetalum paraguayense, que si se pueden notar, vean, la forma de él es muy semejante a un Graptopetalum, y de un Sedum Stanley.
El sedum Stanley, les voy a dejar ahí una imagencita pequeña para que la puedan ver. El sedum Stanley es un sedum que crece como en hojitas redonditas y es rastrero o colgante y tiene estas tonalidades. También él, por ejemplo, cuando no les da mucho pues digamos, el solecito, se ponen verdecitos y entonces igual que en el sedum Stanley. Entonces, eso es el aporte que le dio ese parental de esa cruza que les digo. El aporte que le dio total fue en el color y en la cuestión que también este Graptosedum bronce tiende a crecer como rastrero, ¿no? Y les digo, se estresa súper fácil y se pone de este colorcito que está. Todavía se ponen más intensos sus colores, nada más que estos eran unos cortes que hice de la jardinera que andaban medio ocultos y entonces dije, los voy a propagar, vamos a hacer un arreglo muy bonito. Los estoy poniendo también en la orilla porque les digo, tienden a ser rastreros. Y les quito todas las hojitas para despejar el tallito y esas hojitas son muy fáciles de propagar. Por ahí les voy a estar poniendo shorts, un poquito como hablar un poquito de ellos, por si gustan ir a verlos. De todos modos se los voy a vincular ahí en la cajita de descripción o se los voy a vincular a un lista de reproducción, es que luego se me olvida. Y para que vayan viendo también y les hablo en general de ellos muy rápido y más o menos sus cuidados. Pero de todas formas me voy a dar a la tarea de estarles haciendo videos de ellos, ¿no? Hablar específicamente. Pero bueno, así vamos haciendo nuestro arreglito, como ustedes ya pueden ver. Vean nada más, qué preciosura. Se va a ver hermoso. Entonces les digo, ya les he comentado que a la hora de que hagan arreglitos, también pues propagan sus plantas y bueno, pues se hacen de más. Y es que mis jardineras les va bien, pero quiero propagar más y más y más porque ya saben, no tenemos llenadera. Entonces, pues este es un arreglo muy especial para mí porque les digo, a ella tomé la decisión de sacarla. Ya no quería, pero a la vez dije, Dios, mejor sí la saco porque si no va a terminar muriendo. Aunque les digo, ahí estuvo 3 años sin que le pasara nada. Y no es hija de hijo de hijo, es más, apenas me está dando, le costaba muchísimo trabajo tener bebés. Pero bueno, ya sacándola, esperemos que pues nos dé más bebés. Porque otra cosa que les quiero decir, ya para terminar este arreglito que miren, está quedando muy bonito. Vamos a meter algunos otros por ahí. Miren, me ha resultado bastantísimo que se me den por años, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería comentar. Se dan por años prolongados, o sea, miren, así va quedando esta hermosura. Entonces, las suculentas bien cuidaditas, ahorita les explico bien cómo o a qué me refiero, pueden durar muchos, muchos años. Ahora, esta perle es muy antigua, entonces por eso también ella va perdiendo como tamaño, ¿no? Por decirlo así. Pero como ella vivía en la jardinera, y quiero mencionar eso, es un ecosistema muy... Yo las jardineras casi no las toco, no las muevo. Lo único que sí les hago es que todo, porque pues obviamente uno quiere multiplicar y hacer sus arreglitos para otro ladito del jardín. Y bien, pues yo dejo como que todo fluya por ahí, hay de todo. Y les digo, ahora sí las tuve que cortar porque se me propagó muchísimo la cochinilla con unos Fred Ice, tuve que hacer poda y ahorita estoy dejando la tierra un poco suelta ahí en que no tenga nada. Le he estado aplicando algunos insecticidas hasta que se elimine
la cochinilla y ya después voy a volver a plantar. Eso siempre lo he hecho. No hice video porque honestamente fue un día en el que subí, lo vi, lo empecé a hacer y como eso hay que hacer mucha dedicación y estarse fijando y es un poco tedioso hacer un video y además es un proceso de días, o sea, tarda muchos días, pero si me encuentro otra situación, les prometo que les voy a hacer un video sobre eso. Entonces, pues ella ha durado muchos años por vivir en ese como ecosistema o no sé cómo decir que se genera en la jardinera, pero pues ya llegó el momento en que la quite porque pienso modificar, o sea, hacer como otro diseño y pues ya la pusimos en este nuevo arreglito. Miren, ahora no sé, ¿ustedes qué opinan? O sea, yo quiero que la perle, como quiero que la perle crezca, pensé en no ponerle tanto. Entonces, nada más con estos graptocedums, en algún momento yo creo que van a tender a caerse, pues se va a ver muy bonita. Y vean, pues esto es un amoroso arreglito. Espero que les haya gustado mucho. Vamos a ponerlo por acá del ladito. Y vamos a continuar con otra idea que tengo que también hice con cortes. Entonces quiero propagar. Y miren, esto pues ya es como que estos envases de corazoncito que están viendo. Los conseguí en una tiendita, ya saben que de esas como de dólar o de a 20 pesos. Las estuve comprando y venían estas 4 piececitas y se me hizo así como que padre, o sea, como muy alusivo a este mes del amor y de la amistad. Y pues quise hacer que mi jardín estuviera acorde a esas festividades. ¿Cómo? Pues dije, pues haciendo unos arreglitos. Que de igual forma, si ustedes lo desean, miren, es pequeñito, pueden hacer algo así, regalárselo a su amiguita, a su marido, a sus novios, no sé. Y pues es un regalo muy bonito en el cual también se fomenta mucho eh, pues el cuidar algo, ¿verdad? Y pues se quiere más, no sé, yo siento. Tan solo lo voy a hacer con puro de sedum clavatum, que estoy propague y propague y propague porque no saben cómo se me ponen las macetitas, así nada más así, haciendo lo que estoy haciendo, o sea, de verdad que se ponen hermosísimas y se propagan súper, súper fácil. A ellos, si se dieron cuenta, no les puse la piedra porque ellos se las puedo poner ya por encima porque todos estos tienen un tallo grande y se asientan súper bien con pura tierrita. La echeveria sí, porque hay que cuidarle mucho, les digo, como que no se moje. Pero pues hasta ya al final le echo ahí una decoración. Entonces miren, estos ya tienen como, ¿qué les diré? Unos 3 días que los corté. Casi siempre sí los corto y los dejo pendientes para pensar en qué. A veces tampoco planto luego, porque pues luego también hay que pensar en dónde los vamos a poner. Y pues ya después pensé, dije, ay, voy a hacer unos corazoncitos que tenía por ahí, estos, y pues ya. Y miren, ellos así como un poquito se propagan súper fácil, se ponen súper bellísimos y ya, y adornan, ¿no? Lo que es importante, que adornen y que queden en esa forma de corazón, de macetita de corazón. Y bueno, pues este es así muy sencillito, muy sencillito. Vamos a estarlo poniendo así, muy sencillito. Ahí déjenme buscar, es que hay unos que traen hijito como miren, traen un hijito y no quiero ponerles por nada más de los que puedo clavar, digamos, ¿no? Y miren así va quedando. ¿Qué otro?
otro pequeñito. Miren, este pequeñito para que quepa en este espacio de aquí y clavarlo muy bien. Y miren nada más, vean qué preciosura de eh, hermosura de arreglo. O sea, esto lo pueden regalar así. Miren, creo que acá les faltan otros dos. Estaba como muy vacío. Miren, acá hay uno pequeñito, pequeñito que puede caber aquí. Vamos que déjenme sacarle este tronquito porque luego no me deja clavarlos bien. Uno pequeñito ahí y creo que otro pequeñito. A ver, ¿a dónde hay otro pequeñuelo? Miren, este es otro pequeñuelo. Y aparte le voy a agregar un poquitito más de tierra porque con el tronquito que le quité, como que se quedó peloncito. Un poquititititito más. Ay, no, ya. Me choca que se bata. Y miren, a la mera vez le pueden quitar toda esa piedrita que se les queda con las bombitas estas, que son muy fáciles de usar, así como que aprietas y saltan las piedritas y ya luce bien, ¿no? Y vean, pues así quedó este corazón meloncito de meloncito verde, vean. Y así les digo, podemos estar haciendo varios arreglitos. Déjenme echar de nuevo el sustrato como es el mismo. Vamos a poner otro, a ver qué se nos ocurre ahora que quiero propagar. Aparte que les voy a contar, ahorita es que estoy poniendo estas macetitas y estoy así, estamos haciendo el trasplante. Pero después van a tener un destino en mi jardín que por ahí tengo pensado. Así es que no se pierdan los videos, más adelante les voy a estar poniendo. Yo soy como que así, como que voy haciendo paso a pasito las cosas y ya les tengo un porqué o les tengo un proyecto y más adelantito les voy a enseñar en dónde va a ser su destino de ellas para que luzcan todavía más bonitas. Y bien, pues a esta, híjole, ya lo llené de más. Voy a meterle otra echevería. Va a estar por un tiempo pequeño porque estas sí son grandecitas. No sé si ponérsela o no en lo que genera raíz. A ver, vamos a ver. Esto también le estuve, pensé que traía raíz, por eso le vacié. Esto también la estuve cortando de mi jardinera, que tengo una colonia de ellas, que es una Echeveria pulidonis, miren, y por eso ya tiene floración. A ella la corté, así de repente me gusta propagar, entonces miren, no trae raíz, viene sin raíz, y ya quiero como empezarla a colocar para que se propague y para que crezca. Entonces a ella la vamos a estar poniendo así en este arreglito. Le vamos a estar agregando piedra de esta por debajo de sus hojitas para hacer diferentes diseños. ¿Vean? Y pues ella se va a tardar un ratito en generar sus raíces. Entonces pues no le viene mal esta macetita temporal. Aunque temporal, les digo, se tarda mesecitos, no es como que tan rápido. A lo mejor pongan ustedes entre 1 a 2 meses. Y ya cuando vea que está bien afianzada y necesite como el cambio, la quito. Y podemos desinfectar nuestras macetas y volverlas a ocupar. Entonces, miren, esta mejor me gusta con piedrita de esta decorativa. Ay, esta está muy grande. Es que estas luego me salieron, es un paquete que viene de todo. Chica, mediana, grande. Y miren así, es importante que toque el sustrato, el corte. Ella también ya tiene como unos 3 o 4 días que la quité. Y pues ya,
ya la podemos poner. Ya está bien cicatrizada. Aparte que también le revisé que no trajera cochinilla, le di una bañadita de alcohol, porque yo cuando saco de mi jardinera no me confío mucho y siempre les doy su bañadita de alcohol y su revisadita, porque pues ahí sí hay cochinilla. Es como les digo, un poco difícil controlarlo para mí, porque pues les digo, en las jardineras los dejo así las cosas. Y ya cuando las saco a maceta es cuando las empiezo a controlar. Y miren, así quedó esta preciosura de Echeveria Pulidonis, que son de mis favoritas. Igual esta, se me olvidó mencionar, todos, o sea, todos vienen de años que las tengo, que esta también, bueno, esta es hija, pero yo creo que ahí tiene desde 3 años esa colonia. No sé en qué momento nació ella, pero es de esa colonia. Ahorita al final les voy a hacer una toma para que vean de qué colonia, o bueno, y yo se las pongo aquí, pero es una colonia que se ha hecho aquí en 3 años, ¿no? Aunque ya traía como 2 bebés o algo así. Igual de estos de los Sedum clavatum, también son colonias antiguas que tengo de años, ya les digo, esta igual ha de ser como la Perle, que tiene entre 5 años más o menos de antigüedad, desde la primer roseta que compré o que tuve, y se han dado un montón de hijitos, o sea que vienen desde ahí, no se me han muerto ni nada, los he propagado, y la Pulidonis igual. Entonces, bueno, y bien, pues así quedaron nuestros trasplantes. Bien, pues el día de hoy solo vamos a hacer estos 3 arreglitos. Miren nada más, vamos a ponerlos aquí. Primero la protagonista grande. Son arreglitos, pero más que nada es como más propagación la que yo quiero hacer. O sea, porque arreglitos van a decir, ¿y este qué? Pero nada más quise así como ponerlas muy monas así y hacer una propagación al mismo tiempo con ellas. Vean esta hermosura de corona que me estuve comprando. Ay, no, ay, no, ay, no. Y también les digo, para ponernos un poquito cursis con nuestras plantitas, nuestro jardín. Ya saben que a mí me gusta la melosidad. Y bueno, pues así quedaron estos arreglitos. Ya saben que al final les pongo su toma así muy mona para que puedan verlos de cerquita si se perdió alguna cuestión en el trasplante. Y bueno, jardinantes, pues les deseo este mes de febrero. Aquí en México se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Y quiero agradecerles, aprovechar este video para agradecerles a todos ustedes por su apoyo y por su confianza, por seguirme, por apoyarme. Espero que mis videos les sirvan de algo, les agraden, les haga pasar un rato bonito, yo no sé, lo que sea. El chiste que les aporten algo, les sumen algo. Y bueno, pues les deseo un mes y para toda la vida, porque yo soy de la idea de que siempre hay que querer, siempre hay que ser amado, amar y ser feliz, ¿no? Porque sobre todo, ya saben, ese es mi mensaje de siempre, sean felices y disfruten de la vida. Entonces, bueno, con ese mensaje me despido y les mando un beso enorme, un gran abrazo, ya saben. Les deseo lo mejor, que se la pasen súper bonito y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.